También produce indignidad la omisión consistente en no denunciar o avisar a la justicia el homicidio cometido en la persona del causante, porque ello es revelador de ingratitud hacia aquel y hasta puede ser indicativo de alguna forma de participación en el hecho punible. La disposición que establece esta indignidad, artículo 970 civil, y cito: es indigno de suceder el que no hubiere denunciado o avisado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto tan presto como le hubiere sido posible, exceptuándose de esta disposición los impúberes, dementes y sordomudos que no se dan a entender por escrito. Cesará esta indignidad, si la justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso. Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse sino cuando constare que el heredero o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, ni es del número de sus ascendientes o descendientes, ni hay entre ellos parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado inclusive o de afinidad hasta el 2º. Este artículo habla de no denunciar o avisar a la justicia el delito cometido, entendiéndose que se refiere a los tribunales que conocen de lo penal. Sin embargo, si el aviso se da a los ahora llamados órganos auxiliares de la Administración de Justicia en materia penal o a la Fiscalía General de la República, no debe considerarse al sucesor incurso en indignidad, desde que aquellos están facultados por el Código Procesal Penal para recibir avisos tratándose de delitos perseguibles de oficio, como es el homicidio. Tales denuncias o aviso deben hacerse tan pronto como hubiere sido posible, lo que es más apropiado que prescribir un plazo para ello, como acontece en otras legislaciones. Y no es necesario hacerlos cuando la justicia ya hubiere empezado a proceder sobre el caso, la que por regla general lo hace inmediatamente tratándose de esta clase de delitos, por lo que esta indignidad es de muy escasa ocurrencia. Podría darse en aquellos casos en que el homicidio tiene apariencia de muerte natural o de un accidente. No comprende a los impúberes, dementes o sordomudos que no se dan a entender por escrito. Ni puede alegarse cuando el heredero o legatario es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, o es su ascendiente o descendiente, o existe entre ellos parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado inclusive o de afinidad hasta el 2º. No comprende a los 3 primeros porque son incapaces absolutamente, y no se puede alegar contra los demás que se enumeran porque no puede exigírseles que para no incurrir en indignidad cometan una infidencia, es decir, violación de la confianza y fe debida a otro, contra sus parientes cercanos, involucrándolos en un delito, lo que también iría contra la solidaridad familiar. Esa solidaridad familiar también impone a los parientes cercanos de un impúber que no está bajo la potestad de padre o madre que pueda darle la debida asistencia, o de un demente o sordomudo, el deber de pedir que se le provea de un guardador, tutor o curador según los casos. Por ello la ley. Artículo 971 civil. Y cito: es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el que, siendo llamado a sucederle ab intestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero, a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o por procurador. Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás. Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en 2º grado a la sucesión intestada.
La obligación no se extiende a los menores no habilitados de edad, a los parientes colaterales mientras existieren de la línea recta que puedan hacer la petición, a las personas jurídicas designadas en el numeral 7 del artículo 988, ni en general a los que están bajo tutela o curaduría. Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad, o el demente o sordomudo toman la administración de sus bienes. Este artículo dispone que es indigno el que siendo llamado a suceder ab intestato al impúber, demente o sordomudo, no pidió que se le nombrara el correspondiente guardador y permaneció en esta omisión un año entero, que debe contarse desde que surgió la necesidad de la guarda. Que transcurrido el año la obligación de pedir el guardador recae en los llamados en segundo grado a la sucesión intestada. Pero no se extiende a los menores no habilitados de edad, a los parientes colaterales mientras existieren de la línea recta que puedan hacer la petición, a la universidad y a los hospitales, ni en general a los que están bajo tutela o curaduría. Llama la atención que la ley todavía diga que transcurrido el año la obligación recae en los llamados en segundo grado a la sucesión intestada. De lo que se infiere que primero recae en los llamados en primer grado. Lo que ya no es propio, porque ahora la ley ya no llama a suceder por proximidad de grado de parentesco con el causante sino por órdenes, en los que ya no importa ese grado de parentesco, sucediendo todos los que están comprendidos en cada orden, sean del grado que fueren. Debe entenderse entonces que transcurrido el año para los llamados en primer orden la obligación recae en los llamados en segundo orden, y en este sentido debió reformarse la disposición correspondiente, cuando se cambió el sistema de órdenes de la sucesión intestada formándose los actuales. La obligación no se extiende a los menores no habilitados de edad, ni en general a los que están bajo tutela o curaduría. Ya que si ellos no pueden valerse por sí mismos mal puede exigírseles que velen por la protección de otros incapaces. Tampoco a la universidad y los hospitales, que son sucesores ab intestato por su misma naturaleza. Pues como personas jurídicas que son no pueden tener parentesco con personas naturales ni obligación alguna de velar por ellas. Ni a los parientes colaterales mientras existieren de la línea recta que puedan hacer la petición. De modo que la obligación recaerá en ellos no sencillamente cuando haya transcurrido el año para los llamados en primer orden y el año para los llamados en segundo orden, sino, además, cuando ya no existieren parientes de la línea recta, pues existiendo alguno, aunque ya le haya afectado la indignidad, sobre él sigue pesando la obligación de pedir el guardador. En otros términos, estando comprendidos todos los parientes de la línea recta llamados a la sucesión intestada en los órdenes primero y segundo. Si alguno de ellos existe, aunque ya le haya afectado la indignidad por haber dejado pasar su respectivo año sin hacer la petición. Y puede hacerla porque no es de aquellos a quienes por su incapacidad natural no se extiende la obligación, esta no pasa a los parientes comprendidos en los órdenes del tercero al sexto, que son todos colaterales. Pasa solo cuando ya no existe ninguno de la línea recta que pueda hacer la mencionada petición. Esta última exclusión fue introducida por ley publicada el 21 de junio de 1907. De todo esto se deduce que el legislador, para efectos de la sucesión intestada, sentó tácitamente un principio que tiene relación con el derecho de familia.
El de que la obligación de pedir que se provea de guardador a una persona que lo necesite recae en primer lugar en sus parientes de la línea recta, y solo a falta de ellos recae en los colaterales, al cual no se hace ninguna alusión en las reglas de las guardas. El Código de Chile. Edición oficial de 1981. En el artículo correspondiente. En esta parte que estamos tratando dice: transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado a la sucesión intestada. Y Claro Solar agrega, y así sucesivamente mientras se mantiene la causa que hace necesario el nombramiento de tutor o curador. Con lo que la obligación pasa a los colaterales sin el requisito que aquí se introdujo al siguiente inciso, pues el de Chile solo dice: la obligación no se extiende a los menores, ni en general a los que viven bajo tutela o curaduría o bajo potestad marital. Esta causa de indignidad desaparece para aquellos sucesores que teniendo la obligación de pedir el nombramiento de guardador no lo hacen, pero aún no ha expirado su respectivo año de permanencia en esa omisión cuando el impúber llega a la pubertad. Porque entonces ya puede pedir el nombramiento de guardador por sí mismo, artículo 452 civil, o el demente o sordomudo toman la administración de sus bienes, porque indica que su incapacidad ha terminado, artículos 468 y 472 civil. Cuando son varios los llamados a la sucesión intestada basta que uno de ellos haga la petición, pues su diligencia aprovecha a los demás. Para que se produzca esta indignidad no es necesario que el impúber, demente o sordomudo mueran en ese estado. Pueden morir mucho tiempo después de la pubertad. De haber sido rehabilitado el demente o de hacerse capaz de entender y ser entendido por escrito el sordomudo. Pero aquellos que quedaron indignos por haber dejado pasar su año sin pedir el nombramiento de guardador cuando esas personas lo necesitaban, quedan expuestos a la acción de indignidad cuando aquellas mueran sin testamento, y acepten la herencia como herederos ab intestato. Es entonces cuando se les puede alegar la indignidad. Los padres legítimos, la madre ilegítima y los abuelos legítimos, en las condiciones previstas por la ley, pueden nombrar tutor por testamento a sus hijos o nietos. Según el caso, pueden también nombrar curador a los mayores de edad que se hallen en estado de demencia, o son sordomudos que no entienden ni se dan a entender por escrito, o para la defensa de los derechos eventuales de la criatura que está por nacer. Estos guardadores testamentarios son, por lo general, personas de la entera confianza del testador. Por lo que si no entran a servir el cargo sin tener incapacidad legal para no hacerlo, devienen indignos para recibir cualquier asignación que el causante que los nombró les haya dejado. Porque defraudan aquella confianza no prestando el servicio en atención al cual la ley presume que se les ha dejado la asignación. Y que la ley presume que ese es el motivo de la asignación lo corrobora el hecho de que la misma prescribe que esta indignidad no tiene lugar si el testador ha dispuesto otra cosa. Que no puede ser más que siempre tendrán derecho a la asignación, que lógicamente es indicativo de que el motivo de la asignación fue la mera liberalidad y no retribuir el cargo asignado. La simple promesa hecha al causante de hacer pasar sus bienes o parte de ellos, en cualquier forma, a una persona incapaz, sabiendo el promitente que el tercero no tiene aptitud legal para suceder a dicho causante, produce indignidad en quien hace tal promesa, porque lo que está prometiendo es cooperar en un fraude de ley.
como ya se vio al tratar de las previsiones legales para evitar que se burlen las incapacidades. Pues estas son de orden público y en consecuencia todo acto que tienda a aquella finalidad es sancionado civilmente, y en este caso la sanción es la indignidad, aun cuando no se haya procedido a la ejecución de la promesa. Huelga decir que con más razón es indigno el que no solo hace la promesa sino que la cumple, caso en el cual habrá servido de persona interpuesta. Mas no es indigno el que hace la promesa movido por el temor reverencial que siente hacia el causante. Esto es, solo por no desagradarlo u ofenderlo desobedeciéndolo, como cuando, debido a la relación de dependencia en que respecto a él se encuentra el promitente, éste está obligado a respetarlo y obedecerlo. En este caso, el haber hecho la promesa no produce indignidad, pero sí habrá indignidad si esa promesa se ejecuta. Porque no estando ya el asignatario que la ha hecho bajo la influencia de la voluntad del causante. De aquel temor reverencial, debía abstenerse de cumplirla, ya que sabía de la incapacidad del tercero. Si no se abstuvo, la promesa no la hizo por temor reverencial, sino, con la intención seria de cumplirla. Los doctrinadores sostienen que este hecho debería ser generador de incapacidad no de indignidad, porque no es en interés del causante que se sanciona sino porque tiende a contravenir el orden público, desde luego que las incapacidades pertenecen al mismo. Cuando son varios los herederos instituidos en el testamento, el testador puede nombrar en el mismo la persona que deberá proceder a la partición de los bienes entre aquellos, puede nombrar partidor. Si la persona nombrada no acepta el encargo se hace indigna de suceder a quien lo nombró, lo que supone que se le ha dejado una asignación. Se trata, pues, de una indignidad que solo tiene lugar en la sucesión testamentaria, como la de los guardadores nombrados en testamento, cuyos fundamentos también se aplican en esta que se estudia. Pero es raro que aquí no se haya prescrito que si el testador ha dispuesto otra cosa al respecto, no tendrá lugar la indignidad, porque existiendo la misma razón debería existir la misma disposición. También se vuelve indigno todo partidor. No solo el testamentario. Que prevarica en el ejercicio de su cargo. Siempre que la prevaricación haya sido declarada por juez competente, de lo penal, y como este caso se trata de un delito, esa declaración de juez competente a que alude la ley, se refiere a la sentencia condenatoria ejecutoriada pronunciada por el tribunal respectivo. Hay dos situaciones que también se comprenden entre las que producen la indignidad. Porque excluyen de la sucesión intestada. A saber, la del viudo o divorciado que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría, se casa sin haber hecho antes inventario de los bienes de aquellos que esté administrando, y la del cónyuge que de hecho y sin justa causa abandonare a su marido o mujer, artículo 992. Admite prueba de que el abandono fue justificado, como que se debió a la ebriedad del cónyuge abandonado. Se dice que esos hechos producen indignidad porque priva del derecho de suceder ab intestato al cónyuge, de donde claramente se infiere que por testamento sí pueden sucederlos, que como se verá, es la forma en que el causante puede perdonar las indignidades. Más de las expresiones que la ley emplea al establecer la sanción. Perderá el derecho de suceder como heredero ab intestato. No tendrá parte alguna en la herencia ab intestato. Se ve que en realidad lo que esos hechos producen es la pérdida de la vocación sucesoria legítima, tal como la produce el divorcio para los cónyuges y para el adoptado, en la adopción simple, la ruptura del vínculo adoptivo.
En otros términos, la ley, que los había llamado a suceder al colocarlos en los órdenes de la sucesión intestada, les retira ese llamamiento. También se considera como indignidad lo dispuesto por el artículo 164 del Código de Familia, que nos dice: a ninguno de los que hayan participado en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna el descubrimiento de tales hechos, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de autoridad parental, o para exigirle alimentos, o para sucederle en sus bienes por causa de muerte. Las indignidades son preexistentes y sobrevenidas, pueden haber ya existido a la fecha de la muerte del causante o surgir después de esta. Son sobrevenidas. Ocurren después de la muerte del causante. La del que detiene u oculta un testamento. La del que no denuncia o avisa a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto. La del que hizo la promesa de hacer pasar sus bienes o parte de ellos a una persona incapaz por temor reverencial, y procede a la ejecución de la promesa, y la de los guardadores y partidores testamentarios que no cumplen su encargo y de los últimos cuando prevarican.